Una pena, la verdad. Una pena porque Paraguay hizo un gran partido, la verdad, hoy. Le jugó, no igual a igual, pero lo supo llevar muy bien el partido frente a la que todos consideramos la máxima candidata, la que mejores jugadores tiene. Y le hizo un buen partido. La verdad que Francia no tuvo muchas jugadas de real peligro y sobre todo creo que hasta el primer gol, hasta el único gol, después del segundo gol tuvo alguna más, pero no le generó. Digo, no es que Gil sacó 10 pelotas antes del primer gol y Francia llegó al primer gol después de 10 disparos al arco. No, la verdad que no. Fue un partido en el que Francia no logró superarlo a Paraguay. Yo no lo vi a Francia mucho más que Paraguay. Y lo ganó por la calidad que tienen sus jugadores, porque tiene 4 jugadores que en cualquier equipo del mundial serían titulares y en casi todos, en el 90% de los equipos, titulares y figuras. Mbappé, Dembélé y Olise, me animo a decir también que en casi todos los equipos del mundial serían figuras. Quizás, bueno, en Argentina no, yo qué sé, en Inglaterra no, pero en Inglaterra, ¿quién? Mbappé sería figura, Dembélé sería figura, quizás Olise, ¿no? Pero bueno, tiene 11 figuras, 11 cracks. Y Paraguay lo jugó un partido igual a igual, digo, en cuanto a jugar lo que quiso y lo hizo bien así, tirándosela atrás. Yo creo que entendió el partido, creo que supo cuándo salir, porque los primeros minutos Paraguay lo jugó muy atrás. Digo, ahí realmente yo creía que esto podía ser una goleada, pero Paraguay, con el pasar los minutos y sobre todo después del cooling break, se animó a salir un poco más y no tuvo ninguna jugada clara, pero generó más peligro. La verdad, no tuvo ningún. Ahora que sí, Paraguay no batió el arco, no tuvo ninguna jugada peligrosa. Pero bueno, se animó un poquito más a salir, a atacar. Recuerdo una corrida de Almirón, que bueno, no fue nada, pero corrió. Después un tiro 2 veces patearon que fue un rebote. Bueno, y eso hizo, pero con lo que tiene, con las armas que tenía Paraguay, porque Paraguay no tiene un equipo, la verdad, fuerte, le hizo un partido muy bueno a Francia. Después, creo que Francia no tuvo muchas ideas, creo que no pateó afuera, creo que el único que se animó fue Manu Koné, que fue de los mejores de Francia por eso también, porque la agarraba y pateaba al arco, cosa que el resto de jugadores de Francia no hacían, y sabiendo encima que tenés jerarquía para pegarle afuera, agarrá y pegarle afuera, si no se estás pudiendo pasar. Después, gran partido de Orlando Gil igual. Antes del gol no había tenido muchas salvadas. Bueno, una de Manu Koné que fue tremenda. Y después al final del partido tuvo 2 tiros de Mbappé. Antes de esa tuvo otra gran salvada, ya después del gol de Francia. Y encima el gol de Francia fue de penal. O sea, Paraguay le jugó un partidazo a Francia. Creo que estuvo completamente a la altura del desafío contra la mejor selección del mundo, una de las mejores. Paraguay hizo un partidazo. Y no le alcanzó porque no tiene muchas armas para atacar, porque tuvo poco tiempo para atacar, porque tampoco siento que se animó mucho a atacarlo. Eso también es algo, creo que en cierta parte es cierto, porque Paraguay no se animó a atacarlo tanto. Digo, Francia la guardó en el córner, pero no tuvo la pelota en el final del partido Paraguay. No es que se le vino, no es que Francia lo sufrió. También creo que estuvo mal Paraguay, creo que esto es una crítica. En las pelotas paradas, creo que un arma fuerte que podría haber tenido Paraguay para atacar a Francia, digo, cuando sos tan inferior,
suelen ser los corners. Y Paraguay tuvo hoy 2 corners, es poco, pero tuvo 2 corners, pero los 2 los agarró Mañán. Digo, ni quedó un despeje para que le peguen, ni un rebote en el área. Entonces creo que ahí faltó porque los 2 centros fueron malos. Y al final del partido eso, digo, Paraguay cuando la tuvo no estaba todo Paraguay atacando. Habían muchos jugadores todavía en mitad de cancha como siguiendo a Mbappé. Ya está, y desvite por atacar y si entra, y si te clavan de contra, pero creo que igualmente no hay nada que reprocharle a Paraguay porque hoy encima los jugadores de Paraguay dejaron la vida, tuvo mala suerte con las lesiones porque también se lesionaron Enciso, Almirón, que fueron los mejores de Paraguay hoy. Creo que quizás otro error de Alfaro en este caso fue que tampoco sé si estuvo tan mala idea, pero creo que podría haber probado, porque sobre todo por cómo salió a jugar, creo que después cuando salió un poco más no le puedo decir que estuvo mal, pero hasta antes del cooling break parecía que Paraguay la tenía y la reventaba, porque literalmente hay veces que la tenía y ni la reventaba para el frente a ver si Enciso lograba ganarla, sino que se la reventaba directamente al lateral. Bueno, creo que Paraguay podría haber probado poner un 9 alto que tiene Ábalos, tiene Arce. Tenés a quién sacás, ¿no? Almirón o Enciso, porque sí o sí tenías que sacar a uno de esos, pero para tirarle pelotazos y que a ver si en una de esas las baja y pivotea, ¿no? Y viene Enciso o Almirón para terminar la jugada. Creo que Paraguay eso lo podría haber hecho, sobre todo en el primer tiempo, cuando arrancó tirando pelotazos. Después, después del cooling break empezó a salir un poco más. Quizás no hacía falta, pero quizás también tuvo que salir un poco más porque no le salió el planteamiento de reventar. Ahora el 1-por-1 paraguayo. Bueno, Gil creo que hizo un partidazo, sacó todo. El gol encima que le meten es de penal, que lo ejecutó muy bien Mbappé. Cáceres hizo un partidazo la defensa paraguaya en general. Lo marcó muy bien a Barcola en todo el partido. Después él fue el encargado de marcar a Mbappé en las pelotas paradas y tampoco le generó peligro. Partidazo de Cáceres. La defensa paraguaya, los 3 centrales, Velázquez, Gómez y Alderete, también muy bien. Estuvieron, bueno, ni Mbappé ni Olise, hoy que fueron los que atacaban más por el medio, la verdad que se aproximaron. Quizás le faltó un poco de presión para que no patee con él, pero es muy difícil, ¿no? Y lo mismo Junior Alonso, un partidazo que Dembélé no se le vino, la verdad, le costó mucho a Francia atacar por las bandas, porque los 2 laterales hicieron un gran partido de los 2, y Almirón y Galarza también apoyaron mucho en defensa, corrieron mucho, creo que mejor en defensa Almirón que Galarza, comparándolos, digo, porque ambos jugaron en las bandas. A Galarza sí se le vino alguna vez más por la banda de derecha Koundé porque le hacían un 2-1 a Alonso, pero bueno, igualmente buen partido en defensa de Paraguay. Obviamente también me gustó mucho Canale, que entró desde el banco, porque encima Canale hoy jugó bien por abajo. Es gran partido de todos los defensores paraguayos. Cubas y Gómez, a ver, es complicado analizar el partido en defensa, pero Cubas muy bien, recuperó un par de pelotas y creo que le faltó crear un poco de juego. Fue al frente en algunas en el primer tiempo. Es más, recuerdo una que se lleva y medio que prosperó un ataque paraguayo, pero no mucho más que eso. Paraguay no tiene mucho para aprovechar, estuvo bien. Gómez igual, lo mismo, dejaron la vida, la verdad, los jugadores paraguayos dejaron la vida y ¿qué se les va a decir? Pero Gómez hizo un buen partido, creo que estuvo flojo porque fue el encargado de tirar los centros en tirar los centros. Creo que Paraguay era un arma que podía aprovechar y no pudo aprovechar. Y Enciso, buen partido de Enciso, que luchó arriba, que presionó arriba, que corrió, que bajó a defender, pero creo que también eso tuvo un rol complicado, que era intentar ganar arriba siendo un pibe flaquito, bajo.
Igualmente, partidazo en sí, obviamente, hizo lo que pudo. Y desde el banco entraron Caballero, Canario, que ya hablé, Magaláes y Ábalos. Magaláes es Mauricio Magaláes, quería hablar de él, buen partido, corre, va al frente. Ya también cuando entró en un partido anterior, no recuerdo contra quién, pero creo que contra Estados Unidos, bueno, es un tipo que va al frente, que corre, que es rápido, buen partido de Mauricio. Por el lado de Francia, bueno, mañana la verdad que no tuvo mucho, no tuvo trabajo directamente. En una casi se le escapa, pero después Koundé. Yo creo que toda la defensa francesa, bueno, no tuvo trabajo, pero si se la puede analizar, creo que Koundé no pasó muy bien el ataque. No logró desbordar mucho. Los dos centrales franceses, nada, jugaron en mitad de cancha, no tuvieron trabajo para hacer, así que esos realmente no los puedo calificar. Y Digne no me gustó tampoco, creo que tiró mal los centros las veces que los tiró, pasó mal el ataque. Rabiot es un tipo que no entiendo a veces Rabiot, porque juega como muy monótono. No patea de afuera, no da pases filtrados, no rompe líneas. Después en defensa, bueno, tampoco tuvo la oportunidad de defender, pero no, un tipo como que no te da, siento como que no te da nada. Es alto nada más, pero después no le tiran los centros a él o nunca gana. Entonces yo creo que no hizo un buen partido. Barcola mal, ya dije, Cáceres lo marcó muy bien, encima lo amonestaron. Olise no apareció, Dembélé lo mismo. Y creo que el mejor fue Mbappé, porque fue el que más peligro generó, porque el que más faltas ganó, porque encima convirtió el penal. Creo que fue el mejor de la cancha después de Doué, que sí, que entró y logró gambetear, sacarse uno en sí, sacó varios encima y encima le hicieron el penal. Creo que fue el mejor de Francia. Creo que a los delanteros franceses, tanto Barcola como Olise como Dembélé, como Mbappé, no tanto, creo que fue el que más lo intentó, pero podría haber hecho un poco más, es gambetear, primero porque son todos buenos gambeteadores, Dembélé, Olise y Barcola, para generar estos faltas, faltas que de un defensor quede pagando y quede un compañero libre porque tiene que ir a marcar al que tiene la pelota a otro. Entonces son tipos que se pueden sacar un tipo encima. Estos 4 delanteros que tiene Francia y ninguno lo hizo hoy. Quizás un poco Mbappé, pero el resto no lo hizo. Creo que no fue un buen partido de los delanteros franceses y que encima tampoco le patearon de afuera y tienen todos la jerarquía como para agarrarla y patear. Y después del banco entraron Doué, que ya hablé de él, y Cherki, que entró al final, que no tuvo ninguna injerencia sobre el partido, la verdad. Victoria de Francia, que no jugó bien para mí, porque no es complicado siempre jugar contra este tipo de equipos que se te meten muy atrás. Argentina lo sufrió ayer, pero igualmente creo que no resolvió bien Francia porque tiene delanteros como para que se saquen uno de encima y siempre estar con uno de más porque dejas a uno pagando de ellos, para pagarle afuera, tiene jugadores que cambian de ritmo y no lo supo aprovechar. Creo que fue un mal partido de Francia en general por eso, porque te puede pasar que tenés jugadores que no pueden desbordar, que no se pueden sacar a uno de encima, pero porque no son tan buenos técnicamente. Pero Francia sí tiene jugadores para hacer eso y encima tiene tipos que si la agarran afuera la pueden meter y no lo aprovechó. Entonces creo que fue un mal partido de los delanteros de Francia, sobre todo que es como su arma más letal. Pero bueno, Francia ganó. No lo sufrió el partido, creo que no lo sufrió porque el gol en el segundo tiempo, dio el penal, termina llegando cuando todavía faltaban 20 minutos para los 90 y bueno. Entonces lo ganó bastante tranquilo. Ahora sí va a tener que jugar con un rival quizás que al fin lo complica un poco más porque Marruecos lo puede llegar a complicar un poco más. Todavía Francia no jugó contra nadie. Ahora quizás sí se va a medir con un rival más a la altura, pero tampoco me parece que Marruecos sea una cosa de locos. Digo, Francia tiene mucho más para ganarle. Por otro lado, me olvidé decir esto, Galarza Fonda hizo un buen partido porque también fue para adelante Galarza. Bastantes veces fue para adelante, pero creo que estuvo poco vivo, sobre todo en el primer partido, porque en varias oportunidades se peleó.
se puso a discutir con rivales cuando Paraguay necesita el gol. Entonces, buen partido de Galarza, incluso con la pelota, digo, con las pocas veces que tuvo la pelota Paraguay, Galarza intentó, pero poco vivo en eso. Digo, estos equipos, Paraguay, cuando sabes que sos tan inferior, tenés que estar en los detalles y tenés que ser vivo. Sobre todo, digo, ser vivo que es no pelearte, que los amonesten a ellos, aprovechar las pelotas paradas, pegarle al arco siempre que tengas la oportunidad. Y bueno, y te peleas y sí, perdés tiempo cuando tenés que ganar el partido, discusiones boludas. Entonces, y muy sobradores los franceses también en papel final, se ponen a gritarle en la cara a Gil, bueno. Pero ganó Francia, se clasificó a los cuartos de final del Mundial, ya ahora sí, y se va a enfrentar con Marruecos. Un saludo.